¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana que viene cargada en lo que tiene que ver con los temas a discutir en las diferentes comisiones. Más allá de las discusiones que se dan fuera del Congreso desde el punto de vista político respecto a si hay primarias, si no hay primarias, lo cierto es que mañana solamente hay 9 comisiones que van a estar trabajando diferentes proyectos de ley aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Un miércoles también que se esperan una sesión con muchos temas acordados entre oficialismo y oposición, lo que va marcando también un ritmo acelerado en los tiempos de discusión parlamentaria, porque también hay un tiempo en el periodo de sesiones ordinarias que finaliza el próximo día 30 y por lo tanto los legisladores nacionales avanzan en la discusión de los diferentes proyectos de ley. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en el día de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, como vos decías, estamos llegando al final del proceso de sesiones ordinarias. Quedan 20 días, un poco menos de... Sí, 20 días de sesiones ordinarias, 3 semanas, teniendo en cuenta que esta semana hay sesión el próximo miércoles y a la espera de si va a haber sesiones extraordinarias. A mí me dicen que sí, pero veremos. Veremos teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, donde hubo un llamado a sesiones extraordinarias y no se sesionó, no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición y no se logró ninguna sesión. Veremos si para este año hay un poquito más de suerte. Bueno, veremos cuál es el futuro que depara para la Cámara de Diputados de la Nación o para el Congreso en su conjunto. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Por ahí yo pienso que puede venir por el lado de sesiones extraordinarias en diciembre, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esto, ahora que en un ratito vamos a charlar de la agenda de comisiones y de los temas que van a estar saliendo dictamen, puede ser que quede algo pendiente. El año pasado, en diciembre sí hubo alguna reunión, me parece. Lo que no hubo fue en esa prórroga de enero y febrero que no pasó nada. En diciembre tuvimos presupuesto. Claro, sí, claro. En diciembre sí hubo, pero no estaríamos viendo proyectos urgentes, ¿no? Como para abrir, que merezca la pena abrir las sesiones extraordinarias. Vamos a ver. A ver, la semana pasada en una conferencia de prensa, la habitual conferencia de prensa que da la portavoz de gobierno, Gabriela Cerruti, habló de un proyecto de ley de renta presunta, ¿no? Que está elaborando el Ejecutivo. Me parece que ese sería uno de los temas si decide el gobierno convocar extraordinarias o prorrogar el periodo de sesiones ordinarias. Bueno, si uno tiene en cuenta lo que fueron los discursos de este fin de semana de Cristina Fernández de Kirchner el viernes, de Máximo Kirchner el sábado y del presidente Alberto Fernández el domingo en una entrevista que dio, en uno de los pocos puntos que están de acuerdo todos los sectores tiene que ver con eso, con el tratamiento de un proyecto de ley en donde las empresas que lograron tener una renta extraordinaria, consecuencias del devenir del mundo, básicamente, la guerra, el incremento de los precios internacionales de ciertos commodities como es la energía, bueno, que paguen un poco más en un proyecto de ley que es un espejo de lo que está sucediendo en muchos países de Europa. Claro, bueno, veremos eso también, ¿no? Un tema central, pero pensando a partir del 30 de noviembre o a partir del 1 de diciembre. Claro. Vamos a venir al tiempo presente nuevamente y tenemos que ya al día de hoy están convocadas 9 comisiones para la jornada de mañana, que está convocada una sesión especial para el próximo día miércoles a las 12 del mediodía, que está convocada también reuniones de comisión para el día jueves. Ahí hay un proyecto de ley de alcohol cero que tendría ya, digamos, el último tratamiento en comisión, en la Comisión de Seguridad Interior. Dani, vos después vas a ampliar un poco este tema, que me parece que estos temas también, los temas que se discutan entre el día de mañana martes y también el próximo día jueves, en el medio recordemos que tenemos la sesión, me parece que pueden ir conformando también una agenda pensando en una nueva sesión más allá de la de esta semana, ¿no? Cerrar lo que es el año parlamentario antes del 30 de noviembre con una nueva sesión. Sí, recordemos que solo pueden entrar dentro del periodo ordinario todo lo que esté dictaminado antes del día 20. Claro. Por lo tanto, tendríamos esta semana y la que viene para cerrar eso.
ese trámite y lograr que la última semana de noviembre o a lo sumo día 23, por ejemplo, igual acá nos apuntaron que el día 30, que podría ser uno de los que decisión, hay partido de Argentina. Ah, bueno. Entonces ahí no sé qué pasaría. Y ahí me parece, que hay que mirar también un poco hay que mirar el fixture. El fixture, hay que mirarlo, a lo mejor por Argentina, a lo mejor por los rivales de Argentina también, ¿no? Habrá que ver. Por eso. Porque juega Brasil otro día, a lo mejor juega Brasil. Sí. Ahora tenemos todos un elemento externo, pero que forma parte de nuestra vida cotidiana, claro. Así que le vamos a tener que prestar mucha atención. Bueno, se adelantarán los tiempos. Sí, lo cierto es que por eso decimos que se van conformando mucho trabajo en las comisiones. En esta semana, seguramente la próxima semana ocurrirá lo mismo. El tema es que queda poco tiempo para tener dictamen por parte de las comisiones para esos proyectos para que avancen en el recinto de la Cámara de Diputados. En algunos casos son proyectos que ya vienen en revisión del Senado Nacional y necesitan la sanción de la Cámara de Diputados para poder tener digamos ya que sea que tenga la sanción de ley. Pero lo cierto es que más llegando a la época, más metiéndonos ya de lleno en el Mundial, me parece que ahí ya va a estar también el panorama un poco más claro respecto a si hay una prórroga del periodo de sesiones ordinarias, lo que hace también darle un poquito más de tranquilidad a las autoridades de la Cámara o a las autoridades de los bloques o a los autores de los proyectos que ven que el año parlamentario se está terminando y su proyecto va a quedar colgado pensando que a lo mejor puede llegar a reprogramarse a partir de marzo del año que viene. Como marzo está muy lejano y además de no solo que llega marzo, que está lejano, sino también que estamos cada vez más cerca metiéndonos en una campaña electoral que parece que va a ser intensa, por lo menos. En principio parece intensa desde el punto de vista primario para cada una de las fuerzas políticas, ¿no? de la Argentina, y después mucho más cuando ya estén definidos los candidatos, ya de que dejen de ser precandidatos y que sean candidatos o candidatas a los máximos cargos electivos en la República Argentina. Bueno, mientras tanto, los legisladores quieren avanzar con sus proyectos. Y ahí me parece que está la posibilidad, habrá que ver si en estos días haya alguna reunión entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y que muy posible participe también el presidente de la bancada del oficialismo, Germán Martínez, para diagramar un poco eso. Sí, más teniendo en cuenta que las posibilidades... O sea, a la oposición le quedan 20 días para negociar cualquier tipo de trámite parlamentario para alguno de sus proyectos. Claro. Después, si vamos a sesiones extraordinarias, son proyectos que pide el Ejecutivo. Claro. Ni siquiera en todo caso, el Ejecutivo puede negociar con el oficialismo en la Cámara de Diputados para saber si hay algún tema en particular que el oficialismo de la Cámara de Diputados esté muy interesado. Pero si no, particularmente, son proyectos que pide el Ejecutivo y lo que seguramente vamos a ver, si es que hay extraordinarias, son proyectos que pide el Ministerio de Economía. Claro. Particularmente, digo, no creo que venga desde otro ministerio ningún tipo de proyecto para que sea tratado en extraordinaria. Pero la oposición va a tener que avanzar en las negociaciones con el oficialismo para lograr obtener o lograr avanzar en dictaminar proyectos de ley que les interesen para poder llevarlo al recinto la última semana de noviembre. Exacto. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales respecto al llamado a esta convocatoria de sesión especial para el próximo día miércoles. Un temario consensuado entre oficialismo y oposición respecto a los tratamientos de los temas a discutir a partir de las 12 del mediodía en esta Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Manuel Aguirre, del radicalismo de Corrientes, decía lo siguiente. Hasta que no entre en la sesión y tengamos que tener certeza de que son esos los artículos que van a ser tratados, seguramente va a haber consenso. Lo que no queremos es que por el camino se incorpore ese artículo que en definitiva después causa que nosotros tengamos que alejarnos de ese consenso o por lo menos dar nuestro dictamen de minoría. En segundo, los proyectos que nosotros participamos como tales, lo que primero hacemos es reunirnos en bloque, y yo respondo al bloque de la Unión Cívica Radical, excepto que vaya contra mi provincia, que sí, ahí yo defiendo a mi provincia, no porque menosprecie a nadie ni porque creo que son menos nadie, sino a mí me elige el pueblo de Corrientes para defenderlo y lo voy a hacer como tal que soy y como abogado también que soy. Yo defiendo a mi cliente. Cuando era abogado y ejercía la profesión, defendía a mi cliente más allá de la culpabilidad que pueda tener.
nosotros hemos perdido los valores. Lo más importante que tiene un ser humano son los hijos. Total. Y a mí me importa un pedo si yo me peleo con mi esposa, aunque nosotros Total, no tenemos coincido, chicos. no coincido. Pero a mí no me importa un pedo. Pero mi hijo no puede dejar de comer, No. no puede dejar de ir a la escuela por una cuestión de pelea Tal de cual, pareja. tal cual. Las parejas que se pelean y se divorcian, y me va que tienen derecho a hacerlo. A mí no me Por supuesto, importa. dejaste de querer, Lo pero que vas sí a me explicar preocupa a los hijos en banda. Claro. A mí me preocupan los chicos fundamentalmente, y más yo que vengo de unos padres separados. Usted sabe que mi madre no tuvo que criar a los 8 hijos, con más razón yo vi el sufrimiento de mi madre, y mi padre Es toda una absolutamente historia. nunca. Es una historia Yo le estoy contando una determinante. experiencia propia. Bueno, ahí estaba el diputado Manuel Aguirre, el diputado del radicalismo de Corrientes, planteando uno de los temas que se van a discutir en esta sesión el próximo día miércoles, el tema del registro nacional de deudores morosos. Un tema que no es nuevo, un tema que hubo en la Cámara de Diputados muchos proyectos de ley, que ahora parece unificarse en uno y va a ser uno de los temas centrales a discutir, David. Sí, totalmente. Es uno de los temas centrales. Como vos bien decías, hubo varios proyectos respecto de lo que tiene que ver con los deudores alimentarios. Esto es padre, madre, tutor, que no cumple con la pauta que le estableció la justicia de pagar una cuota mensual a quien esté a cargo de los chicos, ¿sí? De lo que tiene que ver con la alimentación, la educación, la salud, el cuidado. Este es un proyecto de ley que la autora es Jimena López, del Frente de Todo, pero se fue modificando en el transcurso del debate, donde todos fueron cooperando. Escuchábamos al diputado, que es radical, Sí. que contaba su historia de vida, donde su mamá se hizo cargo de 8 hijos sin el apoyo de el padre, el progenitor básicamente de esos chicos. Entonces hay apoyo básicamente de casi todas las bancadas. ¿Qué es lo que establece? Lo que se busca es un registro nacional. Hoy lo que tenés son registros provinciales. En el registro va a estar la información que deberán obligatoriamente remitir los mediadores que actúen en todas las jurisdicciones del país en reclamos tendientes a la fijación de aumento de cuota alimentaria, escribir los datos de las personas obligadas al pago de la prestación alimentaria. ¿Sí? Recordemos que la justicia lo que hace es establece un mediador, que es el que negocia entre las partes. Ese mediador es el encargado, va a tener, esto si se aprueba tiene fuerza de ley, va a tener que cumplir con la ley, que significa ser él el responsable, él o ella, el responsable de enviar e inscribir la información en este registro. También tiene que estar aquella información en la que actúa el Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales Provinciales. Esto es, el mediador no logra un acuerdo, bueno, se judicializa y una vez que está judicializado, un juez, una jueza dice, bueno, esta es la cuota alimentaria, esto es lo que tiene que pagar esta persona a el responsable de este chico. Ahora, David, vos decías, hay registros hoy en las provincias, no en todas las provincias, pero hoy está aquella persona que vive en una provincia determinada donde hay registro, pero se muda de provincia, por más que haya registro en la provincia donde va, digamos que no hay una comparación de datos o no hay un seguimiento de esos datos. Bueno, este proyecto de ley tiene establecido una parte para eso, porque en el registro van a figurar los datos de la persona que resulte judicialmente condenada, ¿sí? Está obligada a pagar la pensión alimentaria, la prestación alimentaria. Ahora, el Registro Nacional de Deudores lo que va a hacer es, va a ser público y va a pedir un documento que es un libre deuda registrada, ¿sí? Se va a pagar una tasa, tiene un costo, que son los costos judiciales, pero lo que hace este libre deuda da constancia que la persona que tiene un fallo judicial o algún mediador estableció ese proceso, cumple con lo que se estableció en la mediación o en la discusión en los juzgados. En la placa siguiente, lo que vamos a ver es que ahí lo que dice es que las instituciones y los organismos públicos nacionales, provinciales o municipales no darán curso a diferentes trámites o solicitudes sin certificado de libre deuda registrada. Porque esto es otra cosa, el certificado de libre deuda tiene una carga que es no solo que estás cumpliendo con tus obligaciones, sino que es lo que te permite, de alguna manera, transitar la vida social y económica de donde vos estés. Claro. No importa si sos de una provincia y te fuiste a vivir a otra. Por eso es nacional. ¿Qué es lo que dice este registro? Este libre deuda te va a habilitar la posibilidad de la apertura de cuentas bancarias, otorgar o renovación de tarjeta de crédito, cualquier otro tipo de operación bancaria y bursátil. Si vos no tenés el libre deuda, o sea, si no cumplís con la cuota alimentaria, no podés abrir una cuenta.
no puedes tener una tarjeta de crédito, ¿sí? Básicamente no puedes hacer ningún trámite económico, financiero, dentro de lo que no sea el manejo de efectivo, básicamente, porque quedás afuera de todo el sistema. Ahora, no podés abrir un comercio, no podés abrir una industria, no podés acceder a concesiones o permisos o licitaciones, digo, eso tiene más que ver también con el Estado Nacional, los Estados provinciales. La licencia de conducir, no podés renovar o sacar tu licencia de conducir, y tampoco obviamente podés renovar o sacar el pasaporte. ¿Por qué? Pues no te podés ir del país, básicamente, porque tenés una deuda y estás incumpliendo un fallo judicial, con lo cual básicamente no podés irte del país. La placa siguiente, esto es lo que hablábamos antes. Hasta ahora vos lo que tenés son registros provinciales que no están conectados entre sí, lo cual esto, una vez que se apruebe, lo que hace es generar una única base de datos que es pública nuevamente, que es pública. Esto también tiene que ver con con los antecedentes laborales. Digo, al ser pública este registro, aquella persona que no cumple con el fallo judicial o con el fallo de la mediación y no cumple con sus deberes, lo que le va a suceder es que va a buscar un trabajo y cuando se haga un informe sobre el estado de esa persona, digo, si tiene alguna causa penal. La idea es que sea lo más dinámico posible, tanto para entrar como para salir, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque si hace un año que no pagás la cuota, bueno, que te vayan incorporando y cuando pagás, que salga rápidamente. Para los dos sentidos lo digo, ¿no? Sí, esto es como si fuera un veraz. Claro, por eso digo, después sabés lo que es salir del veraz. De la cuota alimentaria, pero claramente tiene que ser mucho más ágil que el veraz. Más teniendo en cuenta la situación económica de la Argentina, donde por ahí un papá o una mamá pierde el trabajo, entonces se atrasa en lo que tiene que ver con la cuota alimentaria porque perdió el trabajo o porque no consigue trabajo. Bueno, una vez que lo consigue, se pone al día. Bueno, frente a esa situación, digo, entrar y salir rápido. Porque, digo, tiene que contemplar algunas situaciones. Ahora, una persona que no paga, no importa si tiene trabajo o no tiene trabajo, que no cumple con lo que la ley estableció respecto de cómo tiene que ser el cuidado de sus hijos, digo, esa persona va a quedar en el registro, va a intentar abrir una cuenta bancaria, no lo va a poder hacer, va a intentar salir del país, no lo va a poder hacer, o va a querer hacer un trámite financiero y no se lo van a autorizar hasta que no cumpla con este requisito que es fundamental. Digo, más allá de que es un fallo de la ley y hay que cumplirlo, o de una mediación, hay que tener en cuenta que estás hablando de lo que tiene que ver con la manutención de los menores. Digo, no es central. Claro, es un tema central, teniendo en cuenta de que hay muchas parejas donde se separan, se divorcian y queda una persona a cargo de los chicos y la otra persona no se hace cargo de lo que tiene que ver con la vida de esos chicos, porque no es solamente la cuota alimentaria, no significa solo la comida. Significa la comida, la educación, la vestimenta, la salud. Digo, cumplir con un montón de roles que el no estar en pareja no te los quita. Eso es lo que dice esta ley. Entonces, lo que esto establece es que hasta ahora lo que vos tenés es que por ahí tenés un registro en Córdoba. Entonces, esa persona que no cumple se va a vivir a San Luis y en San Luis no saben si cumple o no cumple. Bueno, de esa manera, al tener un registro único interconectado donde la persona que es la que hace la mediación o el juzgado que lleva adelante el juicio es la encargada de establecer que entra en el registro o que sale del registro, bueno, ahí va a estar asentado y va a ser un único registro para todo el país, con lo cual pueden aparecer, no importa si van a vivir de una ciudad a otra, de una provincia a otra, van a quedar asentados aquellos que no cumplan. Bueno, gracias David. Este es uno de los temas centrales en la discusión que va a dar la Cámara de Diputados el próximo día miércoles, como la sesión especial que han acordado oficialistas y opositores para poder avanzar con este proyecto de ley y otros, entre otros proyectos, la ley denominada Ley Lucio, que tiene un autor que es el diputado Martín Maqueira de el PRO por la provincia de La Pampa. Le contó a Diputados Televisión algunos detalles de este proyecto de ley que espera que sea sancionado el miércoles en el recinto de la Cámara. La verdad que parte de una situación muy dura, ¿no? De un asesinato de un niño de 5 años, Lucio de La Pampa, que este 26 de noviembre se cumple un año, y simplemente como era vecino de la localidad me acerqué a la familia Dupuy para poner el hombro, ¿no? En ese momento, para acompañarlos
Y la verdad que del horror que habían vivido, del dolor, me encontré con la sorpresa y el valor, ¿no?, que eso tiene, de que ellos querían hacer algo para que esto no pase más. Ramón, su abuelo, me dijo: Martín, hagamos una ley, hagamos algo para que no haya otro Lucio más. A mí nadie me lo va a devolver a él, pero quiero que no le pase a otro chico. Así que, bueno, inmediatamente fue un mandato, ¿no? De hecho, me dijo: Martín, háganse cargo, hagamos algo. Y bueno, es nuestro trabajo como legisladores poder llevar esa demanda en acción. Y empezamos a trabajar en un proyecto viendo lo que había fallado en este caso y lo que había fallado en otros casos, y encontramos varias herramientas que se pueden aplicar para prevenir la violencia, los abusos, los acosos y cualquier tipo de violación a los derechos de los niños, y tratar de evitar que estas situaciones pasen. Tenemos una buena legislación en defensa de los derechos de los niños, convenciones internacionales y la propia ley. Ahora, cuando vamos al campo, sucede que muchos docentes y médicos tienen temor a veces de hacer la denuncia, porque luego va un padre y lo agrede. Claro, y te cuento un caso específico en la misma escuela que iba Lucio, meses después de este hecho, cuando se renovaban los protocolos y bueno, obviamente todos se pusieron mucho más atentos con la situación. Una docente denunció que un chico venía golpeado a la escuela, y luego fue la madre a golpear a la escuela a la docente, y la golpeó y la agredió. Entonces, por eso cuando planteamos nosotros instar a las provincias a que en el procedimiento judicial, en el proceso, planteen la reserva de identidad, la denuncia o la denuncia institucional, como muchas veces hace, que es la escuela o el hospital el que denuncia y no un docente. Bueno, planteamos que esto puede resolver la situación de que los docentes no se sientan respaldados al denunciar. Bueno, ahí estaba el diputado Maqueira, autor de esta iniciativa, buscando evitar, buscando tratar de impedir lo que es la violencia contra los menores y principalmente el poner el ejemplo, el caso en los establecimientos educativos y este ejemplo claro de una docente que lo que hace es denunciar que el chico iba golpeado a la escuela y la madre termina yendo a golpear a la docente, ¿no? Una cosa realmente que llama poderosamente la atención y que empezó a darse en los últimos tiempos con mayor frecuencia. Sí, claro, ¿no? En esa... Y es motivo también por el cual se está trabajando mañana en comisión con vistas de ver de incluirlo dentro del temario. Exactamente, mañana eso se va a tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en una sesión, en una jornada, digo, súper cargada de trámites, de reuniones, de eso y de negociaciones en la previa también a la sesión. Digamos, este tema, si bien, bueno, por supuesto que es de total relevancia, se tramitó bastante rápido también. Porque, bueno, generalmente cuando vemos esto, ley Lucio con un nombre, se encuentra un caso para canalizar temas que venían trabajándose generalmente, y esto hace detonar y hace más sencillo también que pueda incorporarse. Ya sabes quién es el caso de Lucio, sabes lo que pasó, claro. y hace también darte cuenta que como no está en ninguna ley, no está tenido en cuenta en ningún lado, bueno, entonces tiene más posibilidades de recibir la media sanción, como vos decís, seguramente antes de finalizar el periodo de sesiones. Seguro, sí. Estos son los temas que decimos, David, que si no hay, no se alcanza el acuerdo o no se alcanzan los tiempos como para incluirlo en la sesión de este miércoles, quedarán en el marco de incluirlo dentro de una nueva sesión antes de que finalice el 30, porque estaba viendo la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Salud y Acción Social, hay varios temas con fuerte impacto social para discutir, nada más que en la jornada de mañana. Sí, sumando a los diferentes proyectos que ya tienen con dictamen o a punto de tener dictamen. Sí, y son temas de consenso. En todo caso hay debate sobre algunos puntos en particular, pero no sobre la ley, sobre el proyecto de ley. O sea, no hay una discusión entre oficialismo y oposición respecto de lo que busca este proyecto de ley. En todo caso, hay una discusión respecto de algún artículo, de cómo está escrito el proyecto y las implicancias que pueden tener. A veces por ahí queda un poco lejos para muchos, pero los diputados discuten mucho qué palabras se utilizan por las implicancias futuras que puede llegar a tener en una ley, para que no se judicialice, para que no haya un hueco en donde algún artilugio legal puede jugar en contra. Bueno, básicamente por ahí pasa la discusión. Ahora,
el punto también es esto que vos decís. Hay un montón de temas donde hay consenso. Faltan algunos detalles para poder, poder llegar a un dictamen de mayoría y llevarlo al recinto. El punto es que esa cantidad de temas es bastante grande como para poder llevarlo a una sola sesión. Sí, claro. Entonces, quedan 3 semanas de noviembre contando esta, con lo cual esta semana ya hay una sesión donde puede ser que mañana se dictamine y la ley Lucio entre en la sesión del miércoles, por lo menos esa es la intención de varios, pero hay otros temas que no van a entrar en la sesión del miércoles, pero que hay consenso para que sean llevados al recinto. Y ahí me parece que la última semana de noviembre es donde vamos a ver una mayor actividad. Sí, seguro, sin lugar a dudas. Los temas conflictivos prácticamente los han dejado de lado. Sí. Los temas judiciales, la ley de alquileres, la ley de créditos UBA también. Los créditos UBA. Sí. También está fuera. Está la ley de humedales, que Reforma de la seguramente Corte. esperan tener El una jueves la ley no de humedales. está convocado, veo todavía la continuidad de No. este cuarto intermedio. En principio debería ser para el próximo jueves, después de la experiencia del pasado jueves, que después de un mes de espera a ver si venían o no venían los gobernadores no vinieron. Juntos por el Cambio se ofendió porque dijeron que estaba caído el cuarto intermedio. Los representantes de las provincias que venían los gobernadores no vinieron. Claro. Eso sí, me parece que está para definirse ya. Ultimátum, cuenta regresiva, countdown, porque está, para mí está en el límite. Si no se logra un acuerdo en estos próximos días, va candidato a hacer una nueva ley de alquileres. La ley de alquileres. No, candidato a hacer la nueva ley de alquileres, digo, porque claro. Sí, se cae. Ya hubo un montón de intentos también por dejar al descubierto cuáles son los sectores que estaban trabando, que los gobernadores no quisieron, que Juntos por el Cambio, sobre todo a través de la Comisión de Agricultura, de Ricardo Burjaile. Si Grosso no logra convocar para este jueves, la va a tener difícil. Lo que pasa es que aunque convoque Grosso para este jueves y se firme dictamen, hay muchas dificultades de lograr ese número de los 129 para iniciar la sesión, para discutir este tema y por supuesto, para aprobarlo. Sí. Por más que tenga. O sea, no estamos ni pudiendo el dictamen. No se está pudiendo ni el dictamen porque estaba. Bueno, en recursos naturales sí tiene dictamen. Sí, en recursos naturales. En recursos naturales ya tiene dictamen, que es la primera que salió, pero todavía falta. Falta agricultura y falta presupuesto también. No depende de la voluntad de Leonardo Grosso. No, es lo que vos estás totalmente. diciendo. Vamos a ver qué es lo que decía la diputada Romina del Pla, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, respecto a este proyecto de ley, respecto a la ley de humedales. Estamos frente a una situación donde, digamos, lo que se ha producido es algo que era bastante previsible, ¿no? Que es el triunfo del lobby de las megamineras, de las petroleras, de los agronegocios, de la ganadería intensiva, que tienen sus representantes. En la mayoría de los casos son los gobernadores, ¿no? Porque además de que tienen sus representantes directos de la empresa, también tienen a los gobernadores y a muchos diputados y senadores haciendo de lobistas. De todos los palos, de un lado y del otro, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que el momento en el que no se dictaminó, que estaban todos sentados diciendo que estaban de acuerdo, fue el momento que se dejó pasar y que ahora hay que ver si este jueves logran ese dictamen. Ya escuché a Juntos por el Cambio anticipar a Burjaile que van con su propio dictamen y van a sacar su propio dictamen. Bueno, uno supondría que el Frente de Todos irá con su dictamen. Ahora, la pregunta es, a los diputados que tienen presión de algunos de sus gobernadores, ¿lograrán convencerlos? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el dictamen? Porque todos dicen, y lo dijeron en la última reunión, abiertamente, que estaban introduciendo cambios para llegar al acuerdo. ¿De qué se tratan estrictamente? ¿Qué cambios son los que hacen que el diputado de una provincia que el gobernador le dice no firme, ahora le dice que sí firme? ¿Qué han modificado de tal manera que ahora lo hace firmable? Entonces, nosotros, hasta que no veamos de qué se trata el dictamen, no vamos a fijar una posición de fondo. Además, no integramos las comisiones, ¿no? Eso ya lo repito para que se vea que también
en comisión tan sensible no nos han incluido a pesar de pedirla. Ahí estaba la diputada Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el tema del proyecto de ley de humedales, un proyecto que, por lo menos la idea, la intención del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, convocar el plenario para el próximo día jueves, todavía oficialmente no está convocado, pero la idea es convocarlo el plenario para el día jueves y poder tener un dictamen, y veremos después cuál es la suerte de ese dictamen respecto al proyecto de ley de humedales, una discusión que hace años que se viene dando aquí en el Congreso Nacional. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, por suerte, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, a ver, temas hay para una sesión especial del próximo día miércoles. Sí, tenemos temas de consenso, por lo menos. Sí, en general sí. Hay uno o dos nomás que tienen alguna disidencia o alguna diferencia, pero en general son temas no problemáticos, digamos. Lo cual espero que nos depare una sesión corta y tranquila, pero sobre todo corta, porque estas sesiones que duran toda la noche, realmente me parecen un disparate. Después de la reunión de presupuestos, ¿se habló nuevamente de la posibilidad de tener sesiones con horarios normales, de arrancar a la mañana, de terminar tipo 10 de la noche, pasar un cuarto intermedio? Yo estoy en mi cuarto mandato en la Cámara, es decir que tengo ya unos años acá. Desde que entré, escucho hablar de la posibilidad de tener horarios normales, de hacer cuarto intermedio, nunca, jamás se concretó. Yo no sé, los jefes de bloque tienen miedo de que los diputados, si se van, no vuelvan, o cosas por el estilo. Lo cierto es que nunca jamás hemos hecho cuartos intermedios. Me parece que es una tontería. No se puede estar toda la noche sin dormir y prestando atención. Y como nos pasó el otro día en la sesión de presupuestos, que a la madrugada, después de haber estado toda la noche sin dormir o durmiendo poco, había que resolver artículos que se modificaban, que tenían mucha importancia y trascendencia en el presupuesto. Eso no puede ser. Que cambie una palabra, cambia. Eso no es un modo serio y responsable de trabajar. Ojalá lo pudiéramos desterrar. Bueno, veremos a ver qué es lo que ¿Qué pasa. tal, diputado? ¿Cómo le va? Recién estábamos hablando un poco de uno de los temas de la sesión del próximo miércoles, que es este registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de la implementación, de la facilidad para crear ese registro, de ponerlo en marcha? Bueno, yo tengo una disidencia ahí que la expresé el otro día en el plenario de comisiones y a raíz de eso redacté un proyecto alternativo. Yo lo que creo es que como hay registros en todas las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, yo lo que creo es que ese registro nacional tiene que ser simplemente una base de datos que acumule la información de todos los registros provinciales, pero que los jueces no se dirijan directamente a ese registro para anotar o para levantar, sino que los jueces sigan dirigiéndose a los registros locales, a los registros provinciales, ya sea para anotar, modificar o levantar las restricciones a los deudores alimentarios. Y que esos registros todos los días, de manera automática y telemática, por supuesto, transmitan las novedades al registro nacional. De manera tal que lo único que haría ese registro nacional sería hacer una especie de base de datos unificada. De modo que, por ejemplo, un banco en la ciudad de Buenos Aires o en la de Córdoba o en cualquier lado tiene que concederle un préstamo a una persona, consulta el registro nacional y entonces sabe si esa persona está inscrita no solo en el registro de la jurisdicción, sino en cualquier otro registro del país. Que esto es lo que no pasa hoy en día. Hoy en día, si un banco en la Ciudad de Buenos Aires consulta la base de datos de la Ciudad de Buenos Aires, pero no sabe si esa persona está inscrita como deudor o tiene alguna restricción en otra provincia. Claro. Entonces, a mí me parece bien la idea de ese banco o de esa base de datos unificada en el orden nacional. Pero tiene que ser una cosa que se alimente exclusivamente... No la creación de algo nuevo, no estructura nueva. Tiene que ser una base de datos que se nutra de lo que le informen los registros provinciales de manera automática, día por día, de manera automática y telemática. Y que los jueces no tengan nada que ver con ese registro nacional, sino que sigan dirigiéndose a los registros seccionales. Me parece que
De ese modo sería mucho más útil y además más respetuoso del federalismo que nos rige. Y en ese nuevo proyecto o en esta discusión del proyecto hay algo que se llama libre deuda. Sí. Que establece, digo. Ahora, la pregunta más allá de lo que yo creo o no respecto de lo de libre deuda. Digo, la permanencia en el registro para ir a buscar un libre deuda, ¿no implicaría un paso más para aquella persona que cumple, que no...? Las personas, todos los trámites vinculados, insisto, a la alta, la modificación o la baja de cualquier persona en el registro, tienen que regirse por la norma local que rija en la provincia de que se trate. El registro nacional lo único que hace es sumar, debería ser, sumar todas las bases de datos provinciales y unificarlas en una sola. Pero cualquier trámite que tenga que hacer esa persona para modificar su situación, para poder sortear una restricción o algo, lo tiene que hacer en la provincia y en el juzgado que dispuso esa restricción. La base de datos nacional solo debería servir para que las entidades que están por otorgar una licencia de conductor, un préstamo, cualquier cosa que tenga trascendencia económica, consulten si esa persona tiene o no una restricción. Nada más. Los trámites deberían seguir haciéndose en el orden local. Pablo, le quiero preguntar por el futuro, por la suerte de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Hay distintas posturas que tiene el propio oficialismo respecto a si se aplazan, si se derogan. Juntos por el Cambio o el PRO le pidió algún plan B a usted que vaya elaborando. Bueno, es público que yo no soy muy partidario de las PASO y las PASO tienen regulaciones que a mí no me gustan, el hecho de que sean obligatorias, el hecho de que no se puedan recomponer fórmulas, en fin. Por eso fue que hace unos años presenté un proyecto para derogarlas. Pero hay un tema de oportunidad. No podemos hoy, con las campañas ya lanzadas, con muchos precandidatos que están haciendo campaña para finalmente ser los candidatos de distintos partidos o de distintas alianzas, no podemos hoy modificar las reglas del juego. Yo sí aceptaría una discusión respecto de las PASO para más adelante, para 2025 o para 2027, pero no para 2023. Yo lo que creo, y esto lo digo pensando, insisto, en 2025, no en 2023, a mí no me gusta el carácter obligatorio de las PASO. Yo creo que eso viola la autonomía de los partidos políticos que está garantizada en el artículo 38 de la Constitución Nacional. Ahora, creo que si un partido o una alianza deciden hacer una interna abierta, que en definitiva es de lo que se trata las PASO, el Estado debe financiarla, porque también ese artículo 38 obliga al Estado a colaborar con el desenvolvimiento de los partidos políticos desde el punto de vista material. Entonces, de esa manera, dejarían de ser obligatorias, pasarían a ser voluntarias. Los partidos o alianzas que lo deseen podrían hacer una interna abierta con participación de todos, o solo de los afiliados de esos partidos, o de los afiliados de esos partidos y los independientes, en fin. Y el Estado debería financiarla. Pero todo esto me parece bien que lo discutamos, insisto, para 2025, para 2027. Ya para el año próximo no hay tiempo, hay que dejar las cosas como están, hay que dejar las reglas del juego como están. Porque por otra parte, no es posible que en la Argentina cambiemos las reglas del juego cada rato. Y sobre todo por iniciativa del peronismo, que cuando tiene muchos candidatos pone PASO, cuando no tiene candidatos saca las PASO. No, esto no es posible. Tenemos que tener reglas estables, duraderas y sobre todo que todos conozcamos y sepamos a qué atenernos. Bueno, digamos que no está a la mano del PRO, por ejemplo, que esto siga o no siga. A ver, el Ejecutivo o el Frente de Todos pondrá sobre la mesa de un proyecto que ya está y verá si tiene los números. En el caso de que tenga el número, como dice Fernando, tiene que haber un plan B. ¿Eso sería un conflicto para el PRO, para definir a sus candidatos? En primer lugar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no haya derogación de las PASO para la elección del año próximo. Eso está clarísimo y lo vamos a resistir todo lo que podamos. Dudo mucho de que el oficialismo tenga los votos para conseguir esa derogación. No me parece que los tenga, al menos no los tiene al día de hoy. Pero si en tren de hablar hipotéticamente llegar a esa circunstancia, creo que la alternativa es hacer una interna abierta. Ahora,
En esto que usted decía, lo de cambiar las reglas del juego, que decía, bueno, el peronismo siempre quiere, bueno, cambiemos cuando fue gobierno también. Planteó la posibilidad de sacar las PASO, entendiendo que era un gasto. Lo dijo el jefe de gabinete de ese momento. Pero nunca llegamos a impulsar. Está bien, pero lo dijo el jefe de gabinete Marcos Peña. Pero en el una Congreso. cosa es las cosas que se dicen, las especulaciones la pregunta políticas. era, ¿por qué cree que los oficialismos siempre avanzan sobre eso? Perdón. Una cosa es proponer discusiones a la opinión pública y otra cosa es avanzar en el sentido de modificar o derogar la legislación electoral. Nosotros la única modificación electoral que impulsamos y que llevamos adelante fue la de establecimiento de la boleta única electrónica. Esa sí fue una decisión del PRO, la llevamos adelante. Sí. Yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me tocó ser miembro informante, eso sí lo impulsamos, pero nunca impulsamos la derogación de las PASO. Bueno, uno podría entender en ese momento también que no contaban con el número como le suele ahora, le pasa al oficialismo. Pero la no pregunta presentamos es ¿por qué, ningún proyecto? ¿Por qué los oficialismos van en contra de esta medida? ¿Por qué usted que está en contra de las PASO, que no le parecen buenas, por qué cree que los oficialismos siempre... Bueno, yo tengo mis razones para estar en contra de las PASO y las sintetizo. Son inconstitucionales, violan la autonomía de los partidos políticos. Primero porque son obligatorias y le impiden a los partidos políticos ejercer la autonomía que la Constitución les garantiza y decidir de qué manera quieren elegir a sus candidatos. En segundo lugar, también son inconstitucionales porque permiten que los afiliados de un partido político terminen resolviendo quiénes son los candidatos de otro partido político. En fin, yo creo que son inconstitucionales por estas razones, por eso no me gustan las PASO. Ahora, estoy totalmente a favor de las internas abiertas, que son otra cosa, y en la medida que sean voluntarias de parte de los partidos. Si los oficialismos impulsan o no los cambios, nosotros, insisto, el único cambio que impulsamos cuando fuimos gobierno fue el de la boleta única electrónica. Nada más, que ahora lo hemos vuelto a impulsar, pero con boleta papel para ver si logramos de ese modo que la cosa prospere. Pablo, hablando de internas, esta discusión, esta disputa entre Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, bueno, lo que sucede Macri en la Ciudad de Buenos Aires o Martín Lustó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo repercute dentro del bloque el interbloque de Juntos por el Cambio? Por ahora no repercute mayormente. Seguimos llevándonos todos bien, no nos hemos peleado, no nos hemos disgustado. A mí las discusiones internas me parecen muy saludables y muy buenas y sobre todo fecundas en la medida en que discutamos ideas, propuestas, proyectos, ese tipo de cosas. Claro. Hasta ahora hay que reconocer que no hemos discutido muchas propuestas y muchas ideas, pero bueno, ya va a llegar el momento. Y además están en un tono, en algunos casos, un poco elevado. Bueno, si se refieren a lo que le dijo Patricia a Felipe Miguel, yo la verdad que a eso no le doy ninguna importancia. Fue en un ámbito en el que estábamos reunidos todos los dirigentes de PRO, porque era la presentación del libro de Mauricio, y yo comparo esto con el enojo que a veces tenemos los padres con los hijos y le decimos, te voy a matar. Y la verdad que no estábamos pensando en matar a un hijo. Es un modo de decir, esto dicho, si Patricia Bullrich le hubiera dicho eso a alguien de otro partido, tendría cierta gravedad. Pero que le diga eso a alguien del propio partido, con quien se conocen, son amigos, llevan años actuando juntos, me parece que hay que ponerlo en el contexto de una reunión partidaria de amigos y no darle tanta trascendencia. Diputado, hablando de temas económicos, el gobierno reflotó la renta inesperada, el proyecto para la renta presunta, algo que había querido imponer Martín Guzmán, no pudo, no se sabe por qué, si es por algo interno o factores parlamentarios, pero quieren volver a la carga con eso. ¿Cómo lo ve usted? Mal. Como siempre, apostamos por el atraso. Es decir, en el mundo capitalista en el que vivimos, le guste o no le guste al gobierno, las empresas necesitan ganar dinero porque ese dinero que ganan las empresas es el que reinvierten para que haya progreso y prosperidad. Si las empresas no ganan dinero, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay progreso ni hay prosperidad. Ya está el impuesto a las ganancias, de modo que las empresas, respecto de lo que ganan, sea poco, mucho o mediano, pagan el impuesto a las ganancias. Listo, punto, chau. Si ganan mucho, pagarán mucho impuesto a las ganancias. Y si les sobra mucho, bienvenido sea para que lo reinviertan
y haya progreso. Si no, no hay progreso. El capitalismo funciona así. Pero esto no lo entienden los kirchneristas particularmente. Ellos creen que el capital es como la soja que nace, se planta y nace y se riega. No es así, no es así. Es como abogado del diablo, pero bueno, cuando cuando uno ve que España lo aplica, que Francia lo aplica, que Alemania lo aplica, digo, son todos países capitalistas, sí, ¿no? Sí, pero con otra realidad. Y estamos hablando de empresas que se han beneficiado con un contexto muy particular. Pero otras ¿no? realidades. Vamos a ver algunas pocas diferencias para señalarlas respecto de esos países. En algún caso, el máximo de inflación al que llegan es el 10% anual, que es lo que nosotros casi tenemos mensual. Sí. En segundo lugar, no tienen cepos. Nosotros estamos llenos de cepos, de restricciones. Ya no sé cuántos dólares hay en Argentina. Debemos pasar de los 14. 50. Tipo de cambio 14. Estoy seguro que hay más, si me pongo a revisar. Pero, entonces, me parece poco. Son 14. Países normales. La Argentina no es un país normal. Entonces, cuando seamos un país normal y llevemos décadas de normalidad, entonces a lo mejor podemos pensar en una cosa así. Pero hoy en día, con el bodrio que es la Argentina, con el bodrio que es la economía argentina, por favor, dejemos a las empresas trabajar tranquilas, no le agreguemos más cargas a las que ya tienen. Tenemos que reformar la legislación laboral, por ejemplo. No podemos comparar nuestra legislación laboral con la de esos países. Entonces, en las actuales circunstancias de la Argentina, desde mi punto de vista, desterrada totalmente cualquier idea de aplicar un impuesto a la renta inesperada. Dentro de unos años, si llevamos 20 años de normalidad, como llevan Alemania, no 20, sino mucho más, España, Francia, entonces hablaremos del tema. Pero mientras seamos un país absolutamente anormal, no, ni hablar. Ni hablar. Pablo, hay un tema que se dejó de hablar, en un momento se habló mucho, ahora se dejó de hablar, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa con ese proyecto? Ya se dejó de hablar, no se buscan más consensos, acuerdos. No, quedamos trabados en algunos puntos. La verdad que estamos de acuerdo en un 90% respecto del Consejo de la Magistratura, pero estamos trabados en algunos puntos cruciales, como por ejemplo que haya o no un integrante de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, cosa con la cual en Juntos por el Cambio estamos de acuerdo y en el oficialismo no. Y bueno, esa diferencia y alguna poca más nos tiene trabados y nos ha impedido consagrar un proyecto, lo cual es una verdadera picardía, porque en este momento yo integro el Consejo, por lo menos hasta la semana que viene, que ya termino. En este momento el Consejo está funcionando sobre la base de una norma emparchada, remendada, y que no termina de estar muy claro. Por ejemplo, ahora van a reelegir algunos consejeros que desde mi punto de vista no deberían reelegir porque la ley lo prohíbe, porque hubo una jueza que dijo que no, que con el fallo de la Corte todo empezó de cero. Estas son todas cosas que deberían solucionarse con una nueva ley orgánica del Consejo, pero... Pablo, te pregunto técnicamente, que no lo tengo tan claro. La semana que viene se reelige o se elige la nueva estructura, sí, porque se vence y va a seguir siendo con la estructura del 2006, porque a eso volvió la Corte para atrás. Claro, con la estructura de la ley originaria, que es la sancionada... ¿Y vos pretendés continuar? No pretendo continuar. No He decidido no continuar porque estoy totalmente en desacuerdo con la interpretación que ha hecho una jueza, la jueza Servini de Cubría, sí, y que han aplicado algunos consejeros para elegir. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación. Yo entiendo que no hay posibilidad, que la ley no permite reelegir, y entonces me atengo a mi interpretación de la ley y me voy. Y ese conflicto que tuvimos en abril, mayo, que fue por la cobertura de esas vacantes... bueno, eso es distinto. Digo, eso vuelve... ¿Toda la representación política se vuelve a elegir en noviembre o esos quedan? No, hay que reelegir todos los consejeros. La diferencia es que la Corte, en su fallo de diciembre del año pasado, dijo que los consejeros que iban a ser elegidos en abril, que eran 6, para llegar a los 20 del Consejo, esos sí podían reelegir en noviembre, porque iban a tener un mandato brevísimo de unos pocos meses. Entonces, es muy posible que muchos de esos consejeros, claro, como por ejemplo pasa con la consejera Roxana Reyes del radicalismo, esos van a reelegir. Claro. Pero los que veníamos de antes, desde mi punto de vista,
no deberíamos reelegir. Sin perjuicio de lo cual hay más de uno que va a reelegir. Claro. Ok. Ya reeligió el juez Lugones, aparentemente va a reelegir Creo que es el Vanessa único. Siley. Creo que usted es el único que no... No, la diputada Camaño, Camaño. tampoco reelige. Camaño tampoco. No sé si es por las mismas razones que yo, pero ella no reelige. Bien. ¿El bloque definió? El reemplazante mío sí está definido, va a ser el diputado Álvaro González. Álvaro Álvaro González. Lo que todavía no está resuelto es el suplente. Ok. Y por el radicalismo va a ser Roxana Reyes. Claro. Pablo, gracias por visitarnos. A ustedes, que sigan muy bien. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado del PRO por la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos del tema de las PASO, hablábamos del tema de las primarias. El diputado Lisandro Bornioli, del Frente de Todos, decía lo siguiente. No debería haber paso, en función de que Que no va a haber. el recurso que se gasta en la paso se puede volcar en una situación como la que vive el mundo, ¿no? Y vive la Argentina y América, en este caso nuestro país, ese recurso se podría volcar a cuestiones muy concretas, desde compra de ambulancias, compra de patrulleros. Digo, no estoy hablando de que la plata, si se quiere, pues tal vez va no sé, a una obra donde se licita y después tiene sus tiempos, obviamente, burocráticos formales. No, cosas concretas donde se puede, o el tiempo de obra se retrasa. Y que esas cosas concretas, que son más rápidos de adquirir por los estados provinciales, municipales, tengan una distribución federal, ¿no? Con el gasto que uno se ahorraría en esa paso. Así que, primer punto, tomo algo que siempre lo planteó juntos, y que ahora es como que pareciera que se retractan de lo que plantearon siempre. Nosotros es la primera vez que lo estamos planteando, o por lo menos algunos, y por otro lado creo que, como decías vos, los gobernadores, los intendentes, muchos dirigentes, muchos diputados también piensan que este sería el mejor mecanismo en esta etapa que estamos pensando. Pero bueno, no sé si hay una uniformidad en este sentido y la verdad que los tiempos ya es como que los tiempos legislativos, me parecen a mí, no sé, se van acortando, ya termina el año, digamos, ¿no? Y Sí. el periodo de sesiones ordinarias va a tener, ya estamos casi en el final del periodo de sesiones ordinarias. Bueno, ahí estaba el diputado Lisandro Bornioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un tema que está generando fuertes discusiones en el oficialismo. En la oposición están expectantes, viendo a ver qué es lo que pasa. Confían, y algo nos decía también el diputado Tonelli, confían en que no van a estar los números. Sí. Porque además, la confianza que tiene, y no lo decía Tonelli hoy, pero sí otros diputados de Juntos por el Cambio, que ellos tienen número como para trabar el caso de que avance la derogación de primarias aquí en la Nación, en el Congreso Nacional, tienen número para trabarlo en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires, porque tienen número que controlan el Senado de la provincia. Claro. Entonces, por lo tanto, no sé cuánto le sirve al Frente de Todos tener, derogar las primarias a nivel nacional, pero no poder derogarlas en la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que es un tema. Me parece que... Sería el kit de la cuestión. Quiero decirlo más teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, con un voto ganás y listo. Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que es el tema de discusión. Hoy por hoy está, desde el punto de vista legislativo, el proyecto que presentó Luis Di Giacomo. Ese proyecto todavía, si fue girado a las comisiones respectivas, todavía no hay convocatoria para empezar a discutirlo. No. Es decir, Bien. que es un proyecto que está ahí. Y el de La Rioja todavía no llegó. Y el de La Rioja, hasta hay versiones que el de La Rioja levantaron. ¿Levantaron? La posibilidad de terminar de redactar un proyecto y de presentarlo. Sí, lo más probable es que por lo menos este año no tengamos más novedades de proyectos respecto de la modificación de las PASO o la cancelación de las PASO. Está el de Di Giacomo y no creo que se ha tratado por esto que decías antes. Me parece que no tiene el número el oficialismo como para avanzar. Y después también está el tema de los tiempos, porque discutir una modificación de elecciones, el año de elecciones, Exacto, no, es inviable. no sé qué repercusión va a tener en la sociedad, ¿no? No creo que se pueda. No. No creo que se pueda, me parece. Y me parece también que, obviamente, en extraordinarias no va a estar, teniendo en cuenta que el presidente La gente de la no lo Nación- quiere. Claro. Hay que convencerlo. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar
de la convocatoria amplia que hay para las comisiones a partir del día de mañana. Repetimos, 9 comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación, sesión el día miércoles, comisiones el día jueves, un panorama importante e intenso el que se vive aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Sé y conozco de primera mano, por ejemplo, todas las dificultades que generan en el INAS. Esto, porque hay que ir, pedir partida por partida, etcétera, ¿no? Entonces, no es un tema menor que el Estado cuente con presupuesto para el año 2023. Por suerte fue positivo, pudimos aprobar un presupuesto, pudimos debatirlo. Creo que tuvo mucho que ver eso, el hecho de haber tenido el tiempo de debate, de haber tenido la posibilidad de escuchar a todo el equipo económico, 9 ministros, bueno, tantos funcionarios que pasaron por comisiones. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. No vale solo decir que éramos tan pocas cuando éramos pocas, sino que ahora que somos multitudes, las que éramos pocas sigamos siendo coherentes con nuestras convicciones y no dogmáticas con nuestras ideas. Personas gordas, cada vez que vamos al médico, la respuesta que tenemos es: vos tenés que bajar de peso y después hablamos. No hay una concepción de salud integral. O sea, yo voy al médico por un dolor de cabeza y por una persona delgada, y a esa persona delgada sí le preguntan, bueno, a ver qué te pasa, contame, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer estudios, vamos a hacer una tomografía. A mí me dicen, no, tenés que bajar de peso, volvés en 2 meses.
Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana, repetimos, en la cual hay una agenda importante, varios temas. Algunos de los temas pueden ser que se puedan colar en lo que ya es el temario de la sesión del próximo día miércoles, o tendrán que formar parte de una agenda para una próxima sesión, ¿eh? Sí, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, me parece que hay muchísimos temas. Pasa todos los años, cuando llega esta época del año se empiezan a acumular temas que por ahí no eran los que los diputados entendían que eran los más importantes para discutir en su momento, porque en general tienen bastante consenso, que son más simples en el debate, pero claro, son una cantidad importante. Claro, exactamente. Entonces, todos en una sesión es muy difícil que entre, más teniendo en cuenta que vienen de la sesión de presupuesto, que es muy larga. Claro. Entonces ya quedan todos pero el cansancio no se acumula y creo que van a estar listos el miércoles para otra sesión. Es así, no es posible. No. Pero no una sesión de 12, 14 horas. No, claro. No. Una sesión de 8 horas, claro. Más o menos 8, 9 horas. Y horarios, lo que decimos, y horarios más normales. El tema ¿puede terminar una sesión a las 2 de la mañana? Puede terminar. Sí, pero... El tema es que hacer una sesión, como se hizo la de presupuesto, donde comienza, no sé, al mediodía y se sigue hasta el otro día, a las 10 de la mañana. La verdad que pero recién lo dijo difícil. Tonelli, lo de tomar decisiones sobre el final de una sesión, sobre artículos, sobre números, que inciden en la política de todo el 2023 de las provincias, que lógicamente querés estar más lúcido. Yo creo que la otra alternativa que podrían charlar verdaderamente y que no... es arrancar a temprano también. Arranca tarde la sesión. ¿Podrían arrancar más temprano? Sí, arranca tarde. Arrancan tarde. Deberían venir un día antes, básicamente, los diputados que son del interior. También es cierto que podrían cortar a la medianoche y retomar a las 6 de la mañana. Claro. Manteniendo el quórum. Sí, no sé si a las 6 de la mañana. O a las 7 o a las 8, digo. 9. Sí. Manteniendo el quórum. Pero viste cómo es la política, que el que se levanta y se va, viste, después bueno, pero por desaparece. eso. A eso hay que cambiar el reglamento. Bueno, obvio. Digo, y eso tiene que ser un acuerdo entre todos. Ahora hay una forma más rápida de comunicarse y de encontrar al diputado o a la diputada, ¿no? Están todos con celulares. Sí, a lo mejor claro. en otro momento de la historia parlamentaria, el senador o el diputado que se iba del recinto era difícil encontrarlo, porque si partía rumbo Callao o al fondo, no sé si después lo encontraba. Y se iba para el lado de Recoleta, qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué decían las diputadas nacionales, como por ejemplo la diputada Jutrovic, respecto a uno de los debates que va a tener. Intención lo tiene el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de avanzar con un dictamen, que es el proyecto de ley de humedales. Sobre este tema, Jutrovic decía lo siguiente. Nosotros tenemos leyes que ya tienen un tiempo respecto a humedales, por lo menos hasta donde yo entiendo no hay contradicciones con el proyecto que va avanzando en el Congreso, porque nosotros ya tenemos una ley de bosques, por ejemplo, que hace una protección bien fuerte de lo que es el bosque nativo. Nos falta la de aguas, ¿no? Pero digamos, porque viene también desde hace rato peleándose así como esta, pero sí tenemos una ley clara respecto a la minería, ¿no? Que ya no se permite la minería a cielo abierto, directamente está prohibida. Entonces, digamos que no hay una actividad, si se quiere, de tipo productiva o extractiva, como le queramos llamar, que pueda colisionar con una posible ley de humedales. Y por las características que tiene Tierra del Fuego en general y por las características climáticas y geográficas y de lo que es la fragilidad, yo siempre lo digo en estos términos, la fragilidad de nuestro medio ambiente, la verdad que hemos sido siempre muy cuidadosos de anteponer ese cuidado, porque es un valor para nosotros sumamente importante y es parte de la riqueza turística, ¿no?, que le ofrecemos a quienes nos visitan, poder conservar de la mejor manera posible esos espacios naturales. Ustedes no sé si recordarán, el año pasado nuestra legislatura votó, ya hace 3 años, ya me pierdo con la pandemia, ¿viste? Parece que entramos a fines de 2019, se votó una ley prohibiendo el tema del el cultivo de salmón, justamente protegiendo lo que son las costas, digamos, no prohibiendo la actividad en sí, sino prohibiendo de la manera que se llama el modelo noruego, el modelo chileno, porque entendemos que
a la larga o a la corta, la forma en que se hace la producción de ese tipo, el cultivo de salmones, termina generando algún problema. Bueno, las discusiones, los debates en esta Cámara de Diputados de la Nación, algunos proyectos que van avanzando en las comisiones, como por ejemplo la convocatoria que tiene la Comisión de Seguridad Interior respecto al proyecto de alcohol cero, uno de los temas que se viene trabajando en diferentes comisiones. Se está por dar el último paso de este proyecto de ley que tiene ya un dictamen de mayoría, amplia mayoría de diferentes bloques políticos en ese dictamen. Hay un dictamen de minoría que rechaza lo que es el alcohol cero en torno a que haya más controles, principalmente aquellas provincias que pertenecen a y que tienen industria vitivinícola, sí, ¿no? Como sí. en Mendoza, por ejemplo. Sí, hay un proyecto de una diputada de Mendoza, Jimena Latorre, que básicamente lo que hace es copiar el modelo mendocino que mantiene el 0,5 de alcohol en sangre, y lo que hace establece multas mucho más importantes que hasta tener 30 días de cárcel. Claro. Digo, sí, depende de cuánto se pase en la cantidad de alcohol en sangre. Y es eso que vos decías también, el argumento está dado sobre que alcohol 0 o 0,5, si no hay control, es exactamente lo mismo. Exacto. Bueno, también es cierto que si vos sabés que es 0,5 tenés un margen, si vos sabés que es 0 no tenés ningún margen. Puede ser que te toque un control, puede ser que no te toque un control. Digo, tampoco es como si no ponemos un policía en cada esquina. No, claro. Exactamente. Vamos a ver qué decía la diputada Eugenia Alianielo del Frente de Todos por la provincia de Chubut respecto a este proyecto de ley de alcohol cero. Nosotros, la presentación del proyecto de ley fue, digamos, una consecuencia o un resultado de un trabajo que ya veníamos haciendo anteriormente cuando era concejal en la ciudad de Puerto Madryn. Trabajamos con Estrellas Amarillas, en empezar sobre todo la importancia de la prevención. Estrellas Amarillas es una de las organizaciones de familiares de víctimas. Mira. Tienen formados grupos en toda la Argentina. Y a raíz de un siniestro vial que sucedió en la ciudad de Puerto Madryn, tomamos contacto con las familias de Puerto Madryn, pero también con la referente provincial que ellos tienen y nacional, digamos, que es Silvia González, que es oriunda de La Pampa, donde viene haciendo un trabajo muy fuerte, hace más de 20 años que ellos trabajan. Bueno, y a raíz de esto empezamos a trabajar y surgió la necesidad de presentar el proyecto que lo habían elaborado ellos, junto con otras organizaciones. En la Argentina hay más de 70 organizaciones, lamentablemente. Hubo muchos proyectos que se presentaron, que hubo diputados de años anteriores que también presentaron en la Cámara los proyectos y no pudieron prosperar. Como decía anteriormente, hace más de 20 años que se viene trabajando en esta terrible temática. Y bueno, y finalmente este año parecería que varias cuestiones se pudieron concretar de distintos sectores políticos. Me parece que en esto es importante remarcar que hay cuestiones, digamos, que traspasan cualquier bandera política, y es todo un logro que hayamos podido llegar al dictamen de transporte, que no fue fácil. La comisión se suspendió varias veces. Yo creo que la modificación de la ley apunta a un cambio cultural, básicamente. A un cambio cultural. Eso es lo que hay que dejar en claro. No es una ley seca, no es prohibición de venta ni de consumo. Ahí está. Todos podemos seguir consumiendo igual que lo hacemos habitualmente. Lo único que se pide es no manejar cuando se consume alcohol. Bueno, ahí estaba lo que decía la diputada Eugenia Alianielo, no manejar cuando se consume alcohol. Algo muy simple, que es lo que marca la ley de alcohol cero, o por lo menos el proyecto que pretenden varios diputados, varias diputadas, que tenga dictamen de comisión y que llegue al recinto de la Cámara Baja. Dani, ¿qué otros datos podemos dar? Sí, ahí primero les cuento que el próximo jueves se retoma el tema. A ver, es un tema que entra y sale de la agenda, está siempre pendiente, siempre lo tenemos en el radar de los posibles temas para sesión. Este miércoles no está otra vez con posibilidades de tener dictamen y de tener
tener ya posibilidad de ir al recinto con una reunión en seguridad interior, que es lo que les faltaría para avanzar. La ley de tránsito 24.449 establece para cualquier tipo de vehículo una tolerancia de hasta 500 miligramos, un 0.5 de alcohol por litro de sangre, para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos, 0.2, y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero. Es decir, el señor que viene a buscar en la combi a tu nene del colegio, claro, ese señor... Alcohol cero. Alcohol cero. Que ya lo tiene alcohol cero. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Eso ya está. Bueno, la idea es, ¿por qué hacer esa distinción entre vos, que llevas a tus hijos atrás en el auto, y el señor que maneja la combi? ¿Por qué vos podés tomar? ¿Por qué podrías? Claro. ¿Cuál sería la diferencia? La responsabilidad. Siempre se habla de esta posibilidad individual. Bueno, si quiero tomar alcohol, ¿por qué me lo va? No, es lo que dijo la diputada recién. Si tomaste alcohol, no puedes manejar. Claro. Nadie dice que no puedes tomar alcohol ni nada por el estilo, sino que no son compatibles esas dos circunstancias. Exactamente. Por eso mismo. El proyecto propuesto prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a 0. Es decir, ninguna tolerancia. Y ahí habla todo tipo de vehículos con motor en todo el país, que es lo relevante de esto, porque se estuvieron haciendo experiencias. Esas experiencias se trajeron acá a las comisiones, a las discusiones, y van bien. Quienes se ha aprobado a nivel provincia, ahora les cuento cuáles, y a nivel municipios, y tienen buenos resultados. Ya tienen un tiempo de implementación que permiten decir, bueno, los números están mejor, la gente está más consciente, en los controles hay menos gente que supera la barrera, o que, bueno, en este caso sí es 0, que no toma alcohol. Y bueno, ahí les contó qué establecerá la nueva ley. Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor o con una concentración de alcohol superior a 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir, o con una concentración de alcohol superior a 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. Es decir, por todas las vueltas que le quieres encontrar, no podés haber consumido nada. Claro. Nada. Lo de cualquier tipo de estupefaciente, eso ya lo contempla la ley, es ilegal también. Pero no es tan fácil de medir como en el momento, claro, como el control de alcoholemia, que es soplar y en el momento te enterás. La medida ya se viene implementando en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. Esto no quiere decir que esté a nivel provincial, sino que hay municipios que lo están haciendo, por ejemplo, la ciudad de Rosario, y también en países de la región como Brasil, Paraguay y Uruguay. Hay un ejemplo, en el conurbano bonaerense, el municipio de Moreno se convirtió recientemente en el primero en aplicar esta medida en la provincia de Buenos Aires. Sí. Este tema viene trabajándose hace ya el año pasado o el anterior, de la mano de Facundo Moyano, ¿se acuerdan? Exacto. Que había traído este tema, un tema que en principio fue tomado como polémico, porque afectaba también, no solo a los usuarios, sino también a la actividad económica. Acá, cuando fue la discusión, vinieron las cámaras que reúnen a los productores de vino, las cámaras productoras de otras bebidas alcohólicas, y bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos van a impedir? Vivimos de esto, en Mendoza se hace la ruta del vino, en un montón de lugares está el turismo alrededor de esto. Bueno, se habló de cómo compatibilizar eso entre que unos no vean mermada su actividad económica y la posibilidad de cuidar el tránsito y los accidentes viales, que realmente no son pocos. No, y además me parece que tiene que ser clara la legislación, porque se da lo que vos estabas señalando. En el municipio de Moreno hay alcohol cero, pero resulta que en el resto de la provincia no. Ahora avanzó la provincia con un proyecto de ley que se aprobó en el Senado provincial. Exacto. Hay municipios del interior del país, en algunas provincias, donde tienen alcohol cero, pero en otros no. Entonces, para hacer los controles también es complicado. La ruta sí es provincial. Claro. Pasás de Moreno a Morón y ya listo. Ya claro, no tomo en Morón para
guardemos las bebidas hasta que crucemos Claro. el límite de Moreno y ahí tomamos. Pero no des ideas porque acá vamos a ver que se dicen todo. Bueno, acá uno de los invitados para la discusión en diputados fue Pablo Martínez Cariñano, que es el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un nombre que seguramente vino varias veces acá y que tiene muy en claro esos números y que se ocupa de sacarte esas dudas que tenés cuando con los números lo ves y decís, y la verdad que tiene razón, ¿no? Claro. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en los menores de 35 años en Argentina. 1 de cada 3 personas que ingresan al hospital después de un accidente de tránsito tiene alcohol en sangre. Hay un crecimiento del consumo de alcohol en los jóvenes y ahí advirtió, si no se toman medidas es casi imposible que esta situación mejore, dijo. En la ocasión, eso fue del tramo de las reuniones informativas de la comisión. Vinieron las madres del dolor también. Claro. Y dieron el testimonio en primera persona de lo que es este número de la causa de muerte de los menores de 35 años en Argentina. Le pusieron nombre y apellido, le pusieron, identificaron una experiencia y realmente se generó un clima de, por lo menos de reflexión. Hubo diputados incluso que venían con una idea cambiada y que por lo menos abrieron al diálogo, al debate y a ver, bueno, cómo... Ese es un tema que no está dividido entre oficialismo y oposición. Es un tema de consenso, pero que le falta, más que consenso entre oficialismo y oposición, está con incidencia de lobbies, más que otra cosa. Exactamente. A ver, señalar, y qué es lo que plantea el dictamen de minoría respecto a las provincias productoras vitivinícolas, que no se pone en riesgo lo que es la industria vitivinícola aprobando una ley de alcohol cero. No. Eso es un poco lo que se plantea. No, porque de vuelta, lo mismo que decía antes, la ley de alcohol cero no tiene que ver con el consumo de alcohol. Claro. No. Tiene que ver con si puedes manejar o no puedes manejar, nada más que eso. Exacto. El consumo de alcohol no está prohibido, no está penado, no hay ningún problema respecto, desde el punto de vista legal, de la cantidad que vos quieras consumir, siempre y cuando no te subas a manejar ningún tipo de vehículo. Claro. Exacto. La ley actual tiene una confusión en los límites, ya que es 0 para los conductores profesionales, 0,2 para los motociclistas y 0,5 para el resto de los conductores particulares. Entonces ahí es lo que estábamos diciendo. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Que el alcohol se puede conseguir según el vehículo o la función que estamos cumpliendo. El Estado tiene que disociar el alcohol de la conducción de vehículos. O sea, no puede estar en cada caso particular, por eso van directamente a 0. Y es lo que se va a intentar terminar de cerrar esta discusión el próximo jueves en la Comisión de Seguridad Interior, porque también tiene que ver con este área. Ya se habló en transporte, sí, claro, que es donde se empezó a discutir el tema, pero también participa la Comisión de Seguridad Interior. No sé si queda una plaquita más. La última. Bueno, esta es la última. Así que con buenas perspectivas, un tema que fue ganando terreno y que me parece, ahora sí, creo que está en los números suficientes. Por ahí podemos ver alguna última modificación, algún cambio o incluso en la reglamentación también, porque va a tener que ver con las rutas nacionales, bueno, dónde va a incidir, si se van a sumar provincias, si se van a sumar municipios y ver cuándo se pone en marcha. Claro, bueno, un tema también, tema central de fuerte impacto en la sociedad para discutir este tema. Yo recuerdo las madres de dolor que vinieron el año pasado, se reunieron con el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, un viernes a la tarde para presentar el proyecto y para reimpulsarlo. Me parece que ellas, más allá de la presentación que hizo, que debe haber sido uno de los últimos proyectos que ingresó, el de Facundo Moyano, las madres del dolor son los que se pusieron la discusión al hombro y empezaron a transitar otra vez el Congreso y dijeron, bueno, ¿con quién arrancamos esta discusión? Y la arrancamos con el máximo nivel parlamentario. La arrancamos con el presidente de la Cámara de Diputados, pidieron audiencia a Sergio Massa, se reunieron y avanzaron. Y ahí empezó también la discusión. Sí. Estamos cerrando el año parlamentario, es decir que no fue un trámite fácil porque si no se hubiese sancionado rápidamente. Estamos cerrando el trámite parlamentario y con los últimos vientos, digamos, estamos tratando de que se llegue a aprobar, ¿no?, esta ley. Sí, uno de los puntos que tiene en discusión tiene que ver con las autonomías de las provincias. Claro. Digo, si una ley nacional respecto de esto, lo que decía recién Daniela, ¿cómo se van a subir las provincias a esto? Si es una ruta provincial,
si es un camino provincial, si es una ruta nacional. No podés tener básicamente dos leyes que para una misma población. No. Suponiendo, no sé, la ruta 2, que pasa por un montón de localidades. Los que van por la ruta 2 tienen una ley, los que van por las calles paralelas tienen otra ley. Digo, se complica muchísimo eso, y mucho más en el interior del país. Claro. Y de vuelta, ahí lo que vos decías, tuvo un tratamiento muy complicado, obviamente por el lobby de las empresas productoras de bebidas alcohólicas. Digo, y de vuelta hay que aclarar que no es algo malo hacer lobby, digo, siempre y cuando sea dentro de los marcos de la ley. Pero las empresas productoras que apuntaban a eso, también las asociaciones gastronómicas que estuvieron presentes haciendo lobby respecto de llevar a cero o no, pero las provincias también hicieron lo suyo respecto de la autonomía. Digo, la discusión no estaba dada sobre si estaban de acuerdo o no en bajar a cero, porque buena parte de las provincias estaban de acuerdo, sino en cómo se implementaba, quién iba a ser el órgano de control, quién iba a hacer los controles, si es vialidad nacional, si es vialidad de las provincias, si es responsabilidad de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional. Bueno, eso es lo que trabó bastante la discusión durante todo el año. Bueno, y esa es la discusión que se está dando hoy por hoy en el Congreso Nacional. Veremos qué es lo que ocurre el jueves, ya en este trámite parlamentario. Si hay dictamen, si finalmente se firma, estaría cerrándose la discusión en las comisiones y ya quedaría habilitado el proyecto para llegar al recinto de la Cámara Baja, que si hay voluntad política puede llegar a engrosar lo que sería una agenda de una nueva convocatoria para la discusión. Recordemos que el miércoles está prevista una de las sesiones y esta reunión va a ser el jueves, en la cual va a haber dictamen, o sea que va a ser después de la sesión, y por lo tanto habría que pensar en una nueva sesión en la Cámara Baja antes que finalice el periodo de sesiones, es decir, antes del día 30. Yo creo que muchos diputados deben estar, muchos diputados los que están siempre en esos segundos planos, en esos trabajos de juntar adhesiones, deben estar contentos porque ahí se están dando... Dani, enseguida van a arreglar un temita con tu micrófono que se va a solucionar. A ver, lo que nos decía Dani, el tema de ese trabajo que hacen los diputados nacionales y ese trabajo también que hace en este caso las comisiones respectivas para ver si se puede avanzar, ¿no?, con este tema. Y yo creo que también aquí lo que va a haber injerencia, me parece que va a haber o presencialmente o llamados telefónicos de las madres de dolor una vez más. Yo supongo que van a estar de manera presencial. ¿Presencial? Yo hasta mismo a lo mejor en la comisión. Sí, yo supongo que van a estar de manera presencial en la comisión y si el tema va al recinto van a estar en los palcos. Claro. Es una organización y un grupo de mujeres, de madres que suelen movilizarse, que claramente le ponen el cuerpo a la discusión, sin ningún problema. No es que llaman por teléfono y lo miran desde su casa, sino que vienen, están presentes, lo hicieron en todo momento. Como vos bien decías, lo hicieron para reunirse con el que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, Sergio Massa, para venir a las comisiones. Van a estar presentes. Y claramente, también porque es obvio y lo entienden, la discusión para los diputados con las madres ahí sentadas es muy diferente respecto de si las madres no están. Claro, y es posible también, Dani, que haya a lo mejor alguna reunión entre las madres de dolor y Cecilia Moró. Sí, exactamente. Cecilia, justo lo que estaba queriendo decir antes, ¿no? Hay como una agenda que están entrando temas que siempre están pugnando y como los temas polémicos no están saliendo. Ahora tenemos también en la sesión el tema del certificado único de discapacidad. También está el pago del impuesto a las ganancias para trabajadores de la salud, un tema que estuvo muy charlado durante la pandemia, sectores que están en conflicto hoy también. Entonces, Cecilia Moró generalmente está detrás. Ella está detrás ahora de este tema de del registro de deudores alimentarios morosos. Están esos temas que generalmente requieren más sensibilidad, no porque Sergio Massa no lo tuviera, pero tenía otro perfil más político, más económico, y Cecilia Moró le da ese tinte más sensible. Hablamos de las comisiones que se reúnen ya a partir de mañana. Una de esas comisiones es la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre el temario, sobre los proyectos, sobre la discusión que da esta comisión, la diputada Karina Bachay decía lo siguiente. En San Luis la minería está como muy estancada.
entiendo que tenemos que volver a nuestros recursos naturales en la medida de que las autoridades de aplicación ejerzan su actividad. Tal cual. Es una relación amigable con el medio Buscar ambiente. el punto de equilibrio y además Claro. con el contexto social, hacer un contrato social. Está bien, a ver. Pero sí entiendo que la minería enrola mucha mano de obra y genera un impacto económico en las poblaciones espectacular. Ayer me reuní antes de ayer con el presidente de Trenes Argentino, que muy amorosamente me mirá qué recibió, bueno, mirá qué porque bueno. nosotros tenemos el tramo Justo Dará, Buenos Aires. Explícame dónde es y contame dónde queda. Justo Dará queda a 40 kilómetros de mi ciudad de Villa Mercedes, Ah, Villa a Mercedes, 140 kilómetros de capital, de San Luis. ¿Cuántos kilómetros? 140. Y el tramo es Justo Dará, Villa Buenos Aires, ha generado toda una cuestión, connotación económica en la zona, ¿no? Porque realmente el tren genera ¿Y ese qué pasa? impacto. No, ¿eso no anda? Había problemas con el tema de los pasajes, Mira. que la gente reclamaba que, bueno... ¿Sabes lo que pasó con Mar del Plata? Sí. Viste que Bueno, las los trenes compañías, vacíos, sí. las compañías de micro compran los pasajes del tren. Sí, bueno, yo estuve con la ¿Y qué te persona dijo el de presidente Trenes del Argentinos, porque bueno, ferrocarril, realmente todo esto se comenta en la Claro. calle. Digo, bueno, vamos a la Es una fuente. problemática. Me Muy recibió bien. muy amorosamente y pedimos la información. ¿Qué pasa? El tramo Justo Dará Buenos Aires tiene 17 paradas y los 370 plazas están disponibles para todo el tramo. Si yo me presento en la boletería Justo Dará y compro para Buenos Aires y no hay, ¿qué pasa? Junín, Buenos Aires, ya lo compró. Ah, mirá vos cómo es la Entonces, ¿qué cosa. pasa? No hay un prorrateo por ¿Y hay localidades. un plan B entonces? Ahora tiene, bueno, en cuestión de esto, que la gente se quejaba, porque uno va al tren Claro, y decir, bueno, el tren fantasma, van 10 personas y el resto no, Tal porque cual. las plazas se van llenando a medida, A medida que que... va caminando, sí. Y bueno, ¿Y qué te propuso? ahora van a implementar un check-in como tenemos con aerolíneas, Claro. porque ¿qué pasa? Como el precio es tan insignificante, ¿Cuánto ¿qué vale pasa? eso? Y 1.000 pesos, 1.200 pesos. Claro, lo que pasa es que en Mar del Plata vale 700, ¿Y cuántas ¿no? horas son de viaje? Y son 15 horas. 15 Hay horas de tramos viaje. que el tram va 30. Eterno, Sí. eterno. Igualmente, claro, va a 30 porque las durmientes están muy sí, por el viejas. tema de las ¿Y si venís en auto, cuánto es? No, son 8 horas, 9 horas. ¿La mitad? La mitad. Sí. Bueno, ¿y qué te dijo el check-in? Así que bueno, ahora van a implementar una modificación en la página para que cuando te llegue a vos el mail de que vas a viajar, tengas que reconfirmarlo. Muy Y si no lo bien. reconfirmas, Lo se perdiste. cae y perdiste. podés viajar en otro momento. ¿Y se comprometió a hacer eso? Sí, lo están trabajando en la página. Bueno, ahí estaba la diputada Karina Bachey del PRO por la provincia de San Luis. El tema es el caso del servicio de trenes y la reunión que ella estaba comentando, que tuvo con Marinucci, que es el titular de Trenes Argentinos, respecto a la situación, las frecuencias y en definitiva también la importancia, ¿no?, de los ramales ferroviarios que unen a toda la República Argentina. Nos vamos a ir, para cambiar de tema, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Diputada Soledad Carrizo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos, bueno, analizando un poco de esta semana que es intensa, que hay muchas comisiones, que hay una sesión el miércoles, que van a seguir con comisiones el día jueves. A lo mejor puede haber una posible segunda sesión en el mes de noviembre. ¿Cómo ven ustedes? A través de trascendidos o conversaciones que uno va teniendo a través de las comisiones con los diputados del oficialismo, sobre todo con el jefe de la bancada, tienen intenciones, por lo visto, de convocar a otra sesión durante el mes de noviembre, así que, bueno, estaremos a la expectativa y mirando, por supuesto, la actividad que van teniendo todas las comisiones para sacar los dictámenes. Recordemos que estamos en el último mes de sesiones ordinarias
hasta el 30, y todo lo que se pueda dictaminar, digamos, siempre se debe hacer antes del 20 para poder tener la última sesión posible dentro de las sesiones ordinarias antes del 30 de noviembre. Claro. Así que seguramente va a ser un mes con bastante actividad y bueno, estaremos a la expectativa. Por lo pronto en esta semana sabemos que hay bastantes comisiones y también, por supuesto, una sesión especial pedida por el oficialismo con temas que abordan distintas temáticas, pero que también han sido acompañados en algunos casos por la oposición, ¿no? Claro, y Soledad, en el marco de que hay poco tiempo, que hay muchos temas a discutir, en lo general, ¿hay algún tema, algún proyecto que Juntos por el Cambio dice sería importante que se discuta antes que termine este año parlamentario? Digo, en general, Juntos por el Cambio, o en particular usted que quiera plantear que es necesario discutir algún proyecto antes que finalice el periodo. Bueno, para Juntos por el Cambio es muy importante con la posibilidad de tratar, por ejemplo, la modificación de la ley de alquileres, que lamentablemente por algunas cuestiones de consensos o de idas y vueltas de determinados actores o de determinados aliados en su momento, de dictámenes o digamos, en el momento de que tengamos que votar, se frena, avanza, después luego también somos muy precavidos a la hora de poner esta temática también en la mesa, porque sabemos que hay mucha expectativa para todos los argentinos. Entonces, seguramente, ojalá podamos lograr antes de fin de año la posibilidad del tratamiento de esta modificación, que sería muy importante y sobre todo una agenda que está esperando la gente. También temas como, por ejemplo, el tema de ficha limpia. Creemos que también es una agenda que desde Juntos por el Cambio lo venimos impulsando y no hemos tenido ocasión de poder trabajarlas, ni siquiera abordarlas en las comisiones para que esto pueda justamente llegar a recinto. Así que hay, como esto, seguramente otras cuestiones que por ahí competen a las economías regionales, sobre todo también a una mirada más de economía, pero creemos que por ahí las instancias políticas ponen también en duda, no en duda, ponen trabas a la hora de avanzar en una sesión, debido también a la paridad que se encuentra en la Cámara de Diputados, ¿no? Esto es parte de la realidad política que también atraviesa el Parlamento y a veces, hay cuestiones en las que podemos encontrar consensos y avanzar y en otras que se hace muy difícil, ¿no? Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela Mosetic te saluda. Uno de los temas de la próxima sesión del día miércoles es un proyecto del diputado Daniel Goyán para eximir del pago del impuesto a las ganancias para para el personal médico y personal de salud que se exceda haga más de 4 guardias por mes y empieza a entrar en eso que es el dilema entre trabajar más o que te saquen más o quedarte sin ese plus porque el impuesto te lo come todo, ¿no? ¿Cómo lo ves esto en primer lugar, este tema, que ya lo han recibido otros sectores, como por ejemplo los camioneros? ¿Y cómo está la situación en Córdoba? Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos protestas del área de la salud, porque no alcanza, porque trabaja mucho. ¿Cómo es en Córdoba todo eso? La verdad que es muy importante el tema que ojalá podamos lograr el consenso necesario. Esto los han trabajado, esto es importante decirlo, los miembros de la Comisión de Presupuesto, la cual yo no integro, pero tengo conocimiento de que ha habido una posibilidad ha habido diálogo entre el autor del proyecto, los miembros de los distintos bloques de la oposición, sobre todo el bloque de la Unión Cívica Radical, para poder lograr un acompañamiento a este proyecto, pero que claramente por ahí no está redactado de la mejor manera. Así que seguramente, como ha ocurrido en otros proyectos, a lo mejor estaremos generando alguna propuesta o alguna cuestión, alguna modificación en la que creemos convenientes para poder acompañar este proyecto. La verdad que la realidad de la salud también está atravesada acá en Córdoba. Ha habido protestas por parte de los médicos que realmente están muy
digamos, desilusionados con el valor de los honorarios por su profesión o su salario en el caso de que sean médicos de empleos públicos, digamos, de hospitales provinciales. Y hay una crisis grande con respecto también a la posibilidad de ubicar médicos en el interior de la provincia de Córdoba. Esto también agrava muchísimo. Acá tenemos que recordar que en Córdoba tenemos hospitales regionales que dependen de la provincia, pero también la asistencia, digamos, la medicina preventiva o asistencia primaria corresponde a los municipios, fue descentralizada y la verdad que cuesta muchísimo que los municipios del interior consigan médicos con la posibilidad de que se radiquen en sus localidades, que se queden en el interior, sobre todo donde hay menos posibilidades de capacitación, de avance en sus carreras, porque estás justamente a muchos más kilómetros de la capital cordobesa, y la verdad que no se ha abordado correctamente por parte del gobierno provincial esta problemática. Hasta el día de hoy sigo escuchando a los intendentes que me manifiestan este problema, sumado a ello con honorarios que realmente no reflejan la realidad del valor digamos, de su profesión, ¿no? Así que es una temática que creo que está atravesando a muchas jurisdicciones y sobre todo que hemos puesto en valor aún más con el tema de la pandemia, ¿no? Que creo que ahora es tiempo de que les revaloricemos de una vez por todas. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Hola David, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ese problema teniendo en cuenta además que Córdoba es una provincia que tiene universidad de medicina, con lo cual, hay otras provincias que lo tienen sin universidades. Otro problema que tiene la provincia de Córdoba y que se discutió en el presupuesto y quería saber si se va a discutir o lo van a plantear de alguna otra manera o a través de los radicales que hay en el Senado, tiene que ver con los fondos para el transporte. Córdoba vuelve a aumentar el transporte, en especial el transporte entre las ciudades, ¿no? que es muy importante para la provincia. ¿Van a hacer algún otro reclamo respecto de la cantidad de fondos que tiene la Nación respecto a las provincias? Mira, la verdad que David, eso es un reclamo histórico y hasta hace muy poco hemos acompañado el reclamo del intendente de la capital, que no forma parte de nuestro espacio político, pero que entendemos que esta es una necesidad de que se ponga sobre la mesa un problema que aqueja a todos los argentinos del interior y que necesitamos este medio de transporte y necesitamos de una vez por todas que tengamos la misma realidad que mínimamente, no solamente los ciudadanos de Buenos Aires, sino del AMBA, que son justamente los que tienen mayor beneficio en esta distribución de los subsidios. Vamos a estar haciendo los reclamos, hemos presentado proyectos, hemos acompañado también la declaración de la emergencia para que justamente se fondee, se lo pueda ampliar. En el presupuesto se logró aumentar un poco más con lo que se preveía para el año que viene, que nosotros sabemos que eso no va a ser suficiente porque nuestra proyección nos da arriba de los 100.000 millones. Entonces, la verdad que creemos que es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa, sea este gobierno, sea el gobierno que viene, porque definitivamente Argentina no va más con este sistema inequitativo de la distribución de subsidios en el transporte y que lamentablemente hoy estamos viendo ya la noticia. Yo soy del interior de Córdoba, a 120 kilómetros, y realmente cada día cuesta muchísimo ir a la ciudad y es donde generalmente se utiliza por temas de salud, por temas educativos, porque la verdad que todo queda en la capital cordobesa y a veces estas cuestiones no se tienen en cuenta y muchas veces lo que se dice, de lo que criticamos, que todo queda en capital federal, los que somos del interior de la provincia vemos que todo por ahí se beneficia a la capital cordobesa y se aplica aún más inequidad, puertas hacia adentro de la provincia. Así que ojalá esto podamos acompañar este pedido, no importa el color partidario, no importa el gobierno, pero de una vez por todas hay que abordarlo para la Argentina que viene, definitivamente no. Ahora, Soledad, ¿cuál es la solución? ¿Rediscutir lo que sería la cantidad de subsidios que se otorgan desde la Nación? Mira, yo creo que
hay que rediscutir el sistema, el modelo de, digamos, acá hay que muchas veces los especialistas saben mucho más que uno, que humildemente ha podido incursionar en acompañar un proyecto y estudiarlo junto con los secretarios de transporte de distintas provincias, de municipios que nos cuentan, pero que tendríamos que recibir la misma cantidad de subsidios por unidad. Hay que controlar, hay que también, acá hay una realidad por pasajero, hay que extender también, por supuesto, la tarjeta sube porque esto es una realidad, no a todo el interior está llegando. De una vez por todas, con eso uno puede controlar porque le llega el subsidio a quien realmente le corresponde. Hay que analizar nuevamente si vale la pena subsidiar a las empresas o por qué no subsidiar a quien lo demande de este sistema. Entonces, creo que el análisis merece una discusión donde tienen que estar todas las jurisdicciones. Cada jurisdicción también, hay que decirlo, tiene convenios colectivos diferentes. Esto también, Córdoba es uno de los casos que es más complejo por la ciudad de Córdoba sobre todo, pero seguramente, bueno, lo importante es poner una línea base de generalidad para todo y seguramente cada jurisdicción hacerse cargo de la diferencia. Esto es parte de la diversidad que podemos tener. Yo creo, Fernando, que es un tema muy complejo, pero que hay que abordarlo definitivamente de una manera seria y que no se trata simplemente de crear un fondo, porque va a llegar un momento que ese fondo no va a dar para mí. Hay que ver, también ayudar a que sea sustentable un servicio, ¿no? Pero evidentemente también, si tenemos una inflación galopante como la que tenemos hoy, que todos los días va a aumentar el tema de la nafta, los insumos y demás, es muy difícil también lograr una estabilidad en estos precios. Soledad, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, nos vemos la semana. Gracias, Soledad Carrizo, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Nos vamos a ir rápidamente a nuestro móvil, al Salón Delia Parodi, porque allí está Sofi Raimundes en un foro parlamentario de mujeres. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para David y Dani en el piso. Exactamente, estamos en el Palacio Legislativo, en la puerta del Salón de Conferencias Delia Parodi, porque hace algunos minutos nada más fue protagonista de la reunión del día de hoy, del foro parlamentario en el marco de la 15ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe. Estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, también diferentes senadoras y por supuesto la ministra del Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Massina, y estuvieron debatiendo principalmente cuáles son los desafíos que tiene la región latinoamericana para entablar marcos normativos, leyes principalmente, que establezcan cuidados parentales. El título era La sociedad en función de la recuperación sostenible de los cuidados parentales con perspectiva de género. Este era el tema principal que se trató en el foro del día de hoy, que comenzó a las 2 de la tarde aproximadamente y que finaliza luego de diferentes intercambios y recorridas también que están dando dentro del Palacio a las 7 de la tarde, pero también se va a realizar mañana 8 de noviembre en el mismo espacio y van a seguir debatiendo sobre estos temas que son realmente trascendentales para modificar, ¿no?, cómo se viene dando la lógica de cuidados en nuestro país y también en la región, con el régimen de licencias, con el régimen también de cuidados posteriores al parto y también a una posible separación. Por eso estuvieron hablando sobre la importancia de legislar en este sentido y estuvieron debatiendo también con diferentes miradas que hay en la región latinoamericana. Por eso estuvieron presentes diferentes representantes de nuestros países linderos, de nuestros países limítrofes y también de la región centroamericana. Mañana también vamos a estar aquí, va a finalizar aproximadamente a las 12 del mediodía y seguramente tendremos una información mucho más acabada sobre cuál fue el resultado o cuáles fueron los objetivos planteados dentro de estos foros y las conclusiones a las que arribaron para tratar de tener en las próximas comisiones o en los próximos proyectos a presentar en la Cámara Baja esta perspectiva para estos proyectos que le modificarían la vida principalmente a las mujeres, ¿no?, que son las que hoy en día se encargan de los cuidados de los hijos, de las hijas y de los adolescentes y que son las principales víctimas
buenas o lamentablemente las que están en detrimento de estos cuidados cuando se separan y no tienen una independencia económica que les permita progresar en diferentes ámbitos, como por ejemplo el educativo o cualquier otro, como por ejemplo el laboral también, que es uno de los principales para poder realizarse, ¿no? Y no quedar solo en el llamado techo de cristal que nos ubicamos a la hora de ser madres y tener un divorcio y no tener una independencia económica. Esto fue algo de lo que se habló el día de hoy. Ayelén Macina sigue dentro del Palacio y bueno, vamos a ver si podemos tener su testimonio y si no, seguramente mañana también estará presente y vamos a poder dialogar y hablar también con las diputadas que estuvieron sobre cuáles fueron estos temas entonces que se trataron el día de hoy. Bueno, Sofi, muy bien. Entonces, micrófono abierto para cuando vos lo requieras, antes de las 6 de la tarde, y si no, después de las 6 de la tarde, ya en la tercera edición, en lo que tiene que ver con importante la palabra de los protagonistas, de las protagonistas de este foro de mujeres del continente latinoamericano y del Caribe, para discutir lo que vos estabas señalando, particularmente la realidad que cada uno de los países tiene sobre la situación y que atraviesan y que viven las mujeres. Sofi, gracias. A ustedes, aquí seguimos trabajando, hasta luego. Hasta luego. Sofi Raimundes con nuestro móvil ahí en el Salón Delia Parodi, en ese salón que el día miércoles va a haber reunión de labor parlamentaria, antes de lo que es la reunión de la sesión prevista para las 12. Previamente va a haber una reunión parlamentaria el día miércoles, pero ahora nos vamos rápidamente a la provincia de Río Negro. Diputada Susana Landricini, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, una semana cargada de debates, de trabajo en las comisiones, debate y trabajo en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cómo se está preparando? Bueno, hoy he participado durante algún periodo del foro parlamentario por la Conferencia Latinoamericana de Género. Estuve en la inauguración, estuve un rato en las exposiciones. Mañana trataré en la mañana que se va a discutir sobre paradigmas normativos, medidas normativas para América Latina, para la región, de intercambiar para ver cómo deben ser las normas, cómo se deben construir. Vamos a ver si podemos participar. Y a la vez tenemos las comisiones. Mañana tenemos comisión de presupuesto con bastantes temas. Y tenemos después comisión de economía y desarrollo regional, también con bastantes temas. Y después el día miércoles tenemos la sesión. Y el día jueves el debate para dar dictamen de ley de humedales. Esto como cosas mínimas. Después sí, claro, hay presentaciones de distintos proyectos que se van presentando en distintos horarios y reuniones externas a la Cámara, como la que yo tuve hasta ahora, desde las 15:30 hasta ahora, hasta recién, por temas que nos van pidiendo desde distintos sectores, en algunos casos universidades, en otros casos organizaciones no gubernamentales. Bueno, compromisos que se suman al compromiso legislativo. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic saluda. Ahí recién mencionaba la expectativa por el jueves de una nueva reunión de la Comisión de Recursos Naturales, el plenario de las comisiones para tratar la ley de humedales. Todavía no está convocado. ¿Cree que es la última instancia para lograr ese consenso que se viene complicando? Bueno, hace 10 años que venimos esperando que se den los dictámenes y se trate en recinto los proyectos que se fueron generando para proteger humedales. Mientras tanto, avanzaron los incendios, se perdieron hectáreas de bosques,
se perdió biodiversidad en distintos lugares afectados por los incendios y creció la incertidumbre respecto a de qué manera se le pone freno a la irracionalidad de la búsqueda de renta rápida y de especulación inmobiliaria o para ventas o para utilización directa de estos recursos naturales en todos los lugares del país, pero que ha tenido fuerte evidencia en el Delta, en Entre Ríos, en Corrientes, en Córdoba, como provincias muy afectadas. Bueno, la semana pasada, el día jueves, trabajamos las 3 comisiones con una gran ausencia de la comisión, en realidad, de Agricultura y Ganadería, porque no fue convocada por su presidente Ricardo Buraile. Fueron exclusivamente algunos diputados sueltos, por así decir, y sí los de Medio Ambiente y los de Presupuesto y Hacienda. El día jueves se vuelve a convocar y por lo que más o menos se conoce, la oposición de Juntos por el Cambio tendría un dictamen elaborado para tratar de proponer a la comisión, y también el Frente de Todos lo tendría y lograría el número necesario en la medida que se llegue también a acuerdos con las fuerzas provinciales representadas en Provincias Unidas y en el Bloque Federal. Los socialistas y Graciela Camaño estarían dispuestos a apoyar porque han trabajado mucho en estos proyectos y los han defendido a rajatabla. Es un debate muy importante porque con frecuencia se habla de la sustentabilidad ambiental en los países y en el mundo, y bueno, llegó la hora de debatir para que la sustentabilidad ambiental sea posible en las distintas regiones del país, mientras se desarrollan actividades productivas que deben ser controladas, monitoreadas y con restricciones respecto al deterioro que pueden provocar, depredando a la naturaleza, contaminándola o generando impactos múltiples. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Buenas tardes. Hablábamos hace un rato sobre la cantidad de temas que se acumulan en esta época del año, porque son temas que por ahí son más de consenso, pero que no pueden entrar todos en una sesión. ¿Qué posibilidades ve que de acá a finales de noviembre tengan una segunda sesión, además de la que viene esta semana? Sí, se ha hablado que podría haber la semana que viene. La semana que viene otra sesión de temas de consenso como estos. Ha habido comentarios de que podríamos tener otra sesión la semana que viene para tratar aquellos expedientes que recibirán dictamen entre el fin de esta semana y el comienzo de la siguiente, y que se vienen trabajando en las comisiones de manera conjunta y que requieren madurar, conversar, bueno. ¿Y humedales, y en el caso de que tengan dictamen, mayoría, minoría, humedales, podría ir al recinto? Si se obtienen dictámenes que lo justifiquen, espero que no, que podría y debería ser. Claro. Porque si no, volvemos a perder el Estado parlamentario. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con este proyecto importante, el proyecto de ley de humedales. Graciela, gracias. Bueno, ¿hasta aquí llegamos? Hasta aquí llegamos porque se nos termina el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias, Graciela Landricini, diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Río Negro. Este importante debate de la ley de humedales, proyecto a discutirse en plenario de comisiones el próximo día jueves. En principio se estaría confirmando lo que va a ser esta convocatoria y por lo tanto espera el oficialismo, lo espera el diputado Grosso, que tenga el dictamen. Y como nos decía la diputada Landricini, podría estar llegando a una nueva sesión. Sí, tiró un dato interesante, interesante. Y rápido. Rápido, sí.
Sí, rápido, porque la semana que viene dijo, no es que, bueno, vamos a ver, no. No, me puede tener que ver con que los temas lleguen al Senado también dentro de este periodo, ¿no? Los que tienen media sanción. Yo lo veo muy difícil eso porque el Senado tiene fecha para presupuesto el 16 y el 17 de noviembre. Sí, muy bien. Con lo cual lo veo bastante difícil que en la última semana de noviembre el Senado vuelva a tener una sesión. Bueno, puede haber una prórroga de sesiones ordinarias a partir del 30 de noviembre. Puede haber a partir del 1 de diciembre una convocatoria extraordinaria por parte del Ejecutivo y que este tema ingrese también en la agenda de la propuesta que haga el Poder Ejecutivo Nacional. Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que empecemos con lo primero. Mañana 9 comisiones en la Cámara de Diputados para discutir diferentes temas. Y de ahí en adelante ya tenemos la sesión, discusiones también el día jueves. Nos vamos. David, gracias. No, gracias a vos. Dani, gracias. Hasta luego, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en La Señal, quédese en Diputados Televisión, quédese en DTV para seguir teniendo la mejor información parlamentaria, la mejor información de lo que ocurre aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.